Bienvenidos a El Intercambio. Hoy analizamos a fondo el informe de empleo de Estados Unidos correspondiente a agosto, un reporte que, bueno, ha sacudido un poco las expectativas, mostrando indicios de una desaceleración en el mercado laboral, quizá más pronunciada de lo que muchos anticipaban. Sí, exacto. Y estos números son una pieza clave del rompecabezas económico actual, ¿no? Fundamentales para proyectar la trayectoria futura y sobre todo para calibrar las próximas decisiones de la Reserva Federal. Justamente. Y la cuestión central que, digamos, articula nuestra conversación hoy es: ¿estamos ante señales inequívocas de un deterioro económico severo que nos acerca a una recesión? ¿O se trata de un panorama más ambiguo donde esta misma debilidad podría de hecho forzar a la Fed a actuar de manera decisiva y quizá incluso lograr ese tan comentado aterrizaje suave? Una pregunta fundamental. Y nuestra discusión, claro, se nutre de los datos y análisis más recientes sobre este informe. Así es. Desde mi perspectiva, yo argumentaré que la evidencia, en particular las revisiones a la baja y la, pues, anémica creación de puestos de trabajo, son señales de alerta. Apuntan a un debilitamiento económico sustancial y francamente preocupante. Y yo por mi parte plantearé una visión, bueno, alternativa o quizá más matizada. Si bien es innegable la debilidad reflejada en las cifras principales, considero que la reacción inicial de los mercados y de forma crucial, las expectativas que esto genera sobre la política monetaria de la Reserva Federal, pues configuran un escenario más complejo. No creo que estemos necesariamente en una trayectoria directa hacia la recesión. La intervención de la Fed podría ser el elemento definitorio que, digamos, modifique el curso. Excelente. Entremos entonces a exponer nuestras posturas iniciales. Desde mi análisis, los datos son, pues, contundentes y, la verdad, alarmantes. La economía estadounidense generó apenas 22.000 empleos netos en agosto. Comparemos esto con las proyecciones del consenso, que rondaban, no sé, los 75.000 u 80.000 puestos. Es un desfase enorme, una falla significativa en las previsiones. Sí, la cifra principal fue un golpe sin duda. Y adicionalmente, la tasa de desempleo experimentó un repunte hasta el 4.3%, situándose en su nivel más elevado desde finales del año 2021. Sin embargo, lo que considero más revelador y quizás más preocupante son las revisiones a los datos de meses anteriores. El dato de junio, por ejemplo, fue revisado drásticamente a la baja, mostrando ahora una pérdida neta de 13.000 empleos. Este ajuste no es trivial, ¿eh? Marca la primera contracción mensual en la creación de empleo desde diciembre de 2020 y pone fin a la segunda racha de expansión laboral más larga en la historia registrada de Estados Unidos. Si a esto le añadimos la debilidad observada en sectores clave como la manufactura y los servicios profesionales y empresariales, incluyendo el empleo temporal, que a menudo actúa como indicador adelantado, y consideramos que acumulamos ya 4 meses consecutivos de crecimiento laboral muy débil, pues el panorama general sugiere una desaceleración económica marcada que incrementa de manera notable el riesgo de una contracción económica, es decir, una recesión. Entiendo perfectamente la preocupación que generan esas cifras, de verdad, pero mi lectura incorpora otros elementos que me parecen cruciales. Es cierto, los 22.000 empleos son una cifra decepcionante, no hay vuelta de hoja. No obstante, observemos la reacción inmediata de los mercados financieros. Las bolsas registraron alzas. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Bueno, el mercado interpretó esta debilidad como una señal casi segura de que la Reserva Federal se verá obligada a adoptar una postura más acomodaticia, intensificando las apuestas por recortes en las tasas de interés. De hecho, ya se descuentan hasta 3 recortes para finales de año. Hmm. El clásico malas noticias son buenas noticias para el mercado. Exacto. Esto nos acerca a la idea de un posible punto dulce o sweet spot, un escenario donde los datos son suficientemente débiles para justificar una intervención de la Fed, dándoles margen para actuar sin miedo a sobrecalentar la economía, pero no tan catastróficos como para confirmar una recesión profunda e inevitable de forma inmediata. Además, no todos los componentes del informe fueron negativos. El sector de la salud, por ejemplo, añadió 31.000 empleos. Aunque esta cifra está por debajo del promedio mensual de los últimos 12 meses, que era de 42.000, sigue representando un crecimiento neto, al igual que el sector de ocio y hospitalidad. Y un dato no menor,
los salarios promedio por hora registraron un aumento mensual del 0.3%, lo cual es bastante sólido en términos nominales. Si bien es cierto que la tasa de crecimiento interanual se moderó, bajando del 3.9 al 3.7%, esta desaceleración podría ser vista incluso como algo positivo en el contexto de la lucha contra la inflación, sin que signifique un colapso de los ingresos laborales. Por lo tanto, insisto, el panorama es complejo y la respuesta de la Fed se perfila como el factor dominante, con potencial para estabilizar la situación. Aunque claro, no podemos descartar otros riesgos como el de la estanflación, al que seguramente nos referiremos más adelante. De acuerdo, profundicemos entonces en los puntos clave. Reitero la magnitud del desfase en la cifra principal. 22,000 empleos frente a expectativas de 75,000, 80,000. No es una pequeña desviación, es una diferencia sustancial que refleja un enfriamiento, yo diría, abrupto. Y la revisión del dato de junio a menos 13,000 empleos tiene una carga simbólica y económica importante. Como mencioné, pone fin a la segunda expansión laboral más larga registrada. Esto no es solo estadística histórica, marca un cambio de tendencia que muchos analistas ven como un punto de inflexión crítico. ¿Cómo interpretas tú este hito específico, más allá del número en sí? Además, la pérdida neta de 16,000 empleos en el sector gubernamental y la persistente debilidad manufacturera refuerzan este cuadro. No son elementos aislados, sino parte de un patrón consistente de enfriamiento en áreas significativas de la economía. Es una pregunta pertinente, sin duda. La revisión de junio es un dato que capta la atención y subraya la desaceleración, estoy de acuerdo. Sin embargo, al analizar las revisiones, no podemos obviar que el dato de julio fue ajustado al alza, pasando de una cifra inicial más débil a 79,000 empleos. Dentro del contexto general del informe, esa fue considerada la buena noticia, ¿no? Si bien es cierto que la revisión neta combinada de ambos meses, junio y julio, arroja un saldo negativo de menos 21,000 empleos, esto ilustra que la dinámica no es completamente unidireccional. Además, si desagregamos los datos y nos enfocamos en las nóminas del sector privado, el aumento fue de 38,000 empleos en agosto. Sigue siendo una cifra modesta, sí, pero es menos negativa que el total general, que se vio lastrado por el componente gubernamental. Mi punto central es que, si bien la revisión de junio es un llamado de atención serio, un único mes de contracción, especialmente cuando se confirma mediante revisiones posteriores, no necesariamente sella el destino de la economía de forma irreversible. El impacto final dependerá enormemente de la magnitud y la oportunidad de la respuesta de política monetaria. ¿No crees que la anticipación de una acción fuerte por parte de la Fed podría ser suficiente para cambiar la trayectoria, incluso si un mes mostró contracción? Es un argumento válido sobre la capacidad de la Fed para influir, claro, pero conectemos esto con otros indicadores. Hablemos de la tasa de desempleo. Ese 4.3% no es solo una cifra. Es, como dije, el nivel más alto desde finales de 2021. Alcanzar este nivel, que podríamos considerar cercano a máximos de ciclo reciente, no puede ser tomado a la ligera y resulta particularmente preocupante cuando se observa en conjunto con la continua pérdida de empleos en el sector de ayuda temporal. Menos 7,000 en agosto y acumulando pérdidas significativas en los últimos meses. Históricamente, este sector es un canario en la mina, ¿verdad? Un indicador adelantado muy fiable de futuras debilidades en el mercado laboral general. Empresas que recortan personal temporal suelen ser las primeras en anticipar una menor demanda. Sí, el indicador de empleo temporal es un clásico, ciertamente. Adicionalmente, la tasa de participación laboral se mantuvo estancada en 62.3%, a pesar de que hemos visto un ligero repunte en las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en periodos recientes. No observamos un incremento correspondiente en la proporción de personas que buscan activamente empleo. Yo interpreto esto como una señal de cautela o incluso de desánimo por parte de los trabajadores potenciales, lo cual no augura una recuperación rápida del dinamismo laboral. ¿Cómo encajas esta falta de mejora en la participación con tu visión más matizada? Reconozco que el 4.3% de desempleo es una cifra relevante y marca un hito reciente. Sin embargo, es fundamental contextualizarla. Ese nivel estaba precisamente en línea con las expectativas del consenso de analistas para este informe. No representó una sorpresa mayúscula en ese frente específico, a diferencia del dato de creación de empleo, que sí fue un shock.
En cuanto a la tasa de participación laboral, que se mantiene estable en 62.3%, bueno, si bien es cierto que un aumento sería preferible como señal de fortaleza y confianza, el hecho de que no haya disminuido tampoco sugiere un pánico o un éxodo masivo del mercado laboral. Podría interpretarse como una meseta, ¿sabes? Una pausa mientras se define una tendencia más clara, en lugar de una señal inequívoca de colapso inminente. Quizás refleja una mayor rigidez en la oferta laboral post-pandemia o simplemente una espera estratégica por parte de los trabajadores ante la incertidumbre económica. Completamente negativo en este momento, sino más bien como un elemento de estabilidad relativa dentro de un cuadro general de enfriamiento. Esa estabilidad relativa me lleva directamente al complejo dilema que enfrenta ahora la Reserva Federal. Mencionas la alta probabilidad de recortes de tasas como un factor potencialmente positivo, una especie de red de seguridad. Pero, ¿a qué precio se implementaría esa red? Con una inflación subyacente que, según los datos más recientes de PCE, el indicador preferido por la Fed, aún se sitúa en torno al 2.7% interanual, claramente por encima del objetivo del 2%, y con precios todavía elevados en bienes y servicios esenciales que afectan el día a día de los consumidores. En este contexto, ¿es realista esperar que unos recortes de tasas, por sí solos, logren estimular significativamente el consumo y la inversión si, simultáneamente, la gente percibe una mayor inseguridad laboral o directamente pierde su empleo? Mi preocupación es que podríamos estar dirigiéndonos hacia un escenario de estanflación, es decir, una combinación tóxica de estancamiento económico o crecimiento muy bajo, reflejado en un mercado laboral débil, coexistiendo con una inflación que se muestra persistente y difícil de erradicar completamente. La Fed se encontraría entonces en una encrucijada muy difícil, verse obligada a elegir entre priorizar el objetivo de empleo, quizás tolerando una inflación más alta por más tiempo, o mantener una postura restrictiva para controlar la inflación, a riesgo de agudizar la desaceleración económica. Incluso si bajan las tasas de interés de corto plazo, si las expectativas de inflación a mediano y largo plazo permanecen ancladas por encima del objetivo, los costos de financiamiento a largo plazo podrían no disminuir tanto, limitando el impacto real del estímulo monetario sobre la inversión y el consumo duradero. ¿No crees? Planteas el núcleo del desafío actual, sin ninguna duda. El riesgo de estanflación es real y es precisamente el escenario que la Fed busca evitar a toda costa. Sin embargo, la debilidad observada en el mercado laboral, aunque preocupante en sí misma, es precisamente lo que le otorga a la Fed el margen de maniobra para actuar. Antes de este informe, la discusión giraba en torno a si habría más subidas o cuánto tiempo se mantendrían las tasas altas. Ahora, la probabilidad de un recorte de tasas en la reunión de septiembre ha aumentado exponencialmente y, como mencioné, el mercado de futuros ya está incorporando en precios varios recortes antes de que finalice el año. Quizás incluso un recorte jumbo de 50 puntos básicos pronto. Una apuesta fuerte del mercado, entonces. Exacto. Y esta expectativa de acción rápida y decidida puede funcionar como un mecanismo estabilizador para la confianza empresarial y de los mercados, al menos a corto plazo. Es una apuesta, por supuesto. La Fed estaría, en efecto, calibrando cuánto enfriamiento del mercado laboral es necesario para quebrar la persistencia inflacionaria sin provocar un colapso económico. Es un equilibrio extremadamente delicado. Podrían estar pensando que una moderación controlada del empleo es preferible a mantener una política ultra restrictiva que garantice una recesión más profunda para doblegar la inflación. La alternativa de no actuar y permitir un deterioro mayor del mercado laboral podría ser aún más costosa en términos económicos y sociales. La Fed probablemente está apostando a que este enfriamiento inducido, combinado con la normalización de las cadenas de suministro y otros factores, eventualmente permitirá que la inflación converja hacia el objetivo, aunque el camino sea volátil y no exento de riesgos de que la inflación se mantenga pegajosa. Y esta calibración nos lleva al último punto clave que quería tocar, los salarios. Destacas el aumento mensual del 0.3% como una señal de solidez relativa. Sin embargo, no podemos ignorar la tendencia más amplia, la desaceleración en el crecimiento interanual al 3.7%. Si combinamos esta moderación salarial, que en sí misma podría no ser negativa para la inflación, con el panorama general de menor creación de empleo, el aumento del desempleo y la debilidad específica en sectores que suelen ofrecer salarios más altos, como los servicios profesionales,
El resultado neto es una probable disminución del poder adquisitivo real para muchos hogares. En un entorno donde la inflación de bienes y servicios básicos sigue siendo elevada, esta presión sobre los ingresos familiares podría actuar como un freno adicional sobre el gasto de consumo, que es el principal motor de la economía estadounidense. ¿No es esta combinación moderación salarial más debilidad laboral un factor que refuerza el riesgo de una desaceleración más profunda, independientemente de los recortes de tasas? Es cierto que la combinación de factores que mencionas impacta el poder adquisitivo, no hay duda. Sin embargo, el aumento mensual del 0.3% indica que no estamos presenciando un desplome abrupto de los salarios, lo cual sería una señal mucho más alarmante de deflación o recesión profunda. Por otro lado, la desaceleración del crecimiento interanual al 3.7% puede interpretarse desde la perspectiva de la política monetaria como un desarrollo constructivo. Nos acerca a niveles observados a mediados de 2021 antes de que las presiones salariales se volvieran un componente tan significativo del impulso inflacionario. De hecho, una moderación gradual del crecimiento salarial es precisamente uno de los objetivos intermedios que la Reserva Federal busca para lograr su meta de inflación del 2% sin necesidad de inducir una contracción económica severa. Es parte del complejo mecanismo de reequilibrio. Entiendo. Es parte del aterrizarse suave que buscan. Exactamente. Que los salarios crezcan a un ritmo más sostenible, cercano al crecimiento de la productividad, más la meta de inflación, es visto como saludable a mediano plazo. Por supuesto, el impacto inmediato sobre el poder adquisitivo es real, no lo niego. Pero en el cálculo de la Fed, esta moderación es una pieza necesaria para ese aterrizaje suave siempre y cuando no se convierta en una caída libre de los salarios o del empleo. La expectativa es que los recortes de tasas compensen parte del impacto negativo sobre la demanda agregada. Bueno, para concluir mi perspectiva, creo que los indicadores acumulados dibujan un panorama predominantemente sombrío que apunta a un deterioro sustancial y progresivo del mercado laboral. La drástica caída en la creación neta de empleo en agosto, sumada a la revisión histórica de junio que marca el fin de una era de expansión, el aumento de desempleo a niveles no vistos en casi 3 años y la debilidad patente en sectores clave, pues constituyen un conjunto de señales de advertencia difíciles de ignorar. El riesgo de que la economía estadounidense entre en recesión o, peor aún, en un periodo de estanflación, me parece considerablemente elevado en este momento y requerirá una gestión muy hábil por parte de las autoridades económicas. Resumiendo mi posición, si bien los datos de agosto son innegablemente débiles, y las revisiones, especialmente la de junio, son motivo de análisis y cierta preocupación, creo que la ecuación cambia significativamente al incorporar la respuesta anticipada y ahora mucho más probable de la Reserva Federal. La reacción inicial de los mercados descontando una política más laxa, junto con ciertos puntos de relativa fortaleza que persisten en algunos sectores y en el crecimiento mensual de los salarios, además de la propia complejidad inherente a las señales económicas, impiden desde mi punto de vista declarar una recesión inminente como un hecho consumado. La incertidumbre es la nota dominante y el dilema que enfrenta la Fed, cómo equilibrar sus mandatos de empleo e inflación en este contexto, es el verdadero nudo gordiano de la situación económica actual. Sí, queda patente que este informe de empleo ha abierto un abanico de interpretaciones y que, bueno, existen argumentos sólidos para sostener diferentes perspectivas sobre el estado y la dirección de la economía. La trayectoria futura dependerá de manera crucial de la evolución de los próximos indicadores económicos clave, en particular los datos de inflación del índice de precios al consumidor, IPC, y del índice de precios al productor, IPP, y, por supuesto, de las decisiones concretas que adopte la Reserva Federal en sus próximas reuniones. Exactamente. El análisis riguroso de estos indicadores, considerando las múltiples facetas y posibles interpretaciones, es esencial para navegar la complejidad del entorno económico actual. Confiamos en que este intercambio haya aportado elementos valiosos para comprender las distintas dimensiones de la información contenida en los datos recientes, ofreciendo al oyente herramientas para continuar su propia reflexión sobre los posibles escenarios económicos que se perfilan y, por supuesto, la información adicional disponible en el material de origen.